El día de hoy nosotros vamos a continuar con el libro de Santiago. Y cuando tú lees el libro de Santiago, uno llega a la conclusión de que en realidad Santiago tiene un gran interés por la vida cristiana práctica. Ese es el interés de Santiago. Él no está como muy interesado en la manera intelectual, él no está interesado mucho en doctrina, aunque tiene doctrina este libro, pero es un libro donde tú ves una forma práctica de vivir la vida cristiana, y eso es en lo que se enfoca Santiago. Entonces, surge una pregunta para nosotros: ¿cómo podemos vivir esta vida de una manera que agrade a Dios? ¿Cómo poder vivir esa vida de que al mismo tiempo en que agrade a Dios, es decir, que Dios esté agradado con lo que hacemos, pensamos o decimos, y que al mismo tiempo nos vaya bien? Ahora, cuando uno lo ve desde el punto de vista humano, la gente piensa que le va bien al que tiene mucho dinero, al que es próspero en su negocio, al que cumplió su objetivo por su carrera. Entonces la gente, el que tiene buena salud, cuando uno lo ve desde el punto de vista mundano, del mundo o terrenal, si alguien está enfermo, es que algo tiene que estar pasando con esta persona. Pero en cambio, si esa persona le va bien económicamente en sus negocios, está triunfando en la vida, pues él está bendecido por Dios. Y a veces confundimos los conceptos, porque hay gente que a veces tiene mucho dinero, le va bien en la vida, pero no pueden dormir. Se están divorciando. Sus hijos están envueltos en drogas. Su vida es un caos y van bien en los negocios. Pero entonces nosotros a veces podemos ver la fachada y decir, es que a esta persona le va bien por la apariencia que presenta. Pero la pregunta sigue en pie: ¿cómo podemos vivir una vida que agrade a Dios y que al mismo tiempo nos vaya bien a nosotros? Y la única respuesta que yo encuentro en las Escrituras es viviendo esta vida con sabiduría. Nada más. Tristemente, la humanidad ha dejado de lado la sabiduría. Y en vez de vivir con sabiduría o actuar en sabiduría, son exsabidos. Andan estafando, andan engañando, andan mintiendo. Y como dice la gente, la viveza criolla. Y son exsabidos. Y ciertamente que hay una sabiduría como esa, que es terrenal, que es de este mundo. Pero la sabiduría a la que yo quiero referirme y a la que Santiago habla es una sabiduría diferente, una sabiduría que viene de Dios, que viene del cielo. No es la terrenal, no es la pericia para hacer los negocios, no es con la que tú sabes hablar y convences a la gente. No se trata de esa sabiduría. La sabiduría de la que yo quiero hablar en esta mañana es una sabiduría que te trae gozo y paz al alma. Que si tú caminas con esa sabiduría, tienes esperanza. Y aun cuando tengas problemas, tienes consuelo. Hay muchas personas que en este mundo o en esta vida caminan desconsolados, golpeados, abrumados y sin esperanza, por la sencilla razón de no haber encontrado la sabiduría en esta vida o en este mundo.
Y hay un ejemplo muy claro en las Escrituras que todos deberíamos de tenerlo en cuenta. Y se trata de un hombre que era hijo de un rey. Y este hombre iba a gobernar la nación de Dios, el pueblo de Dios. Iba a gobernar Israel. Y esa nación era más conflictiva que los ecuatorianos. Se quejaban, murmuraban, criticaban, desobedecían, se rebelaban contra Dios. Un pueblo difícil. Y este hombre, Dios lo elige para que gobierne la nación. Así Dios ha elegido a muchos hombres para que gobiernen sus familias. Y muchas veces la familia es un desastre porque no caminan con sabiduría. Ahora este hombre iba a gobernar una nación. Y en 1 de Reyes 3, del versículo 3 en adelante, oigan esto, dice: Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El rey fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre el altar. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo: pide lo que quieres que yo te dé. Este hombre tiene la bendición de oír de parte de Dios, y Dios le dice: pídeme lo que tú quieres. Dice el versículo 6: entonces Salomón le respondió: tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia, en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Padre rey, hijo rey. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Y así está la juventud el día de hoy. Es que los muchachos hoy día piensan que se las saben todas. Es increíble cuando uno habla con los jóvenes. Ellos no les gusta estudiar, no les gusta leer. Tú le preguntas: oye, ¿qué libro estás leyendo? No, están ahí en el chat. No nutren su alma, no hacen el esfuerzo por conocer de Dios, no hacen el esfuerzo por entender sabiduría. La vida para muchos es solamente trabajo. Entonces, este iba a gobernar una nación que era Israel, y él era un muchacho. Dice el versículo número 8: tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Y oye lo que él pide: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Habían cosas que eran probablemente muy finas, y en la vida se presentan cosas así, y a veces no sabemos qué hacer. Y tú, cuando tomas la decisión incorrecta, te va mal. Y a mí me ha pasado eso. Yo he tomado decisiones incorrectas en mi vida. Muchas veces por no consultar a Dios, otras veces por hacer cosas apresuradas, otras veces por no pedir consejo, y otras veces por ambiciones. Queremos tener algo. Entonces este hombre lo que está pidiéndole a Dios en este versículo 9 es entendimiento. Y este hombre lo que quería era discernir
entre el bien y el mal. La línea a veces es muy fina, porque nosotros a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y para nosotros lo bueno, aunque sea malo, es lo que nos conviene. Si me conviene, si conviene a mis intereses, entonces eso tiene que ser bueno. Pero no siempre lo que nos conviene es el plan que Dios tiene para nosotros. Y miren, este hombre pide sabiduría y vean lo que dice el autor de la petición de Salomón. Dice el versículo 10, fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. A Dios le agradó que este hombre no pidiera riquezas, no pidiera que derrotara a sus enemigos, que no le pidiera que le vaya bien en los negocios, no pidió ni siquiera salud, no pidió por su familia. Dame sabiduría, fue lo que él pidió. Volviendo a nuestro texto, ¿tú quieres que te vaya bien en la vida? Bueno, tenemos que vivir con sabiduría. Ahora, Salomón, en el texto que vamos a leer, presenta dos clases de sabiduría. Y él las va a mencionar. Y las vamos a ver. Y vamos a ver la diferencia entre la una y la otra. Y al final tú decides cuál escoger. Leemos entonces Santiago capítulo 3, del 13 al 18, donde dice la Biblia lo siguiente. Santiago 3, del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Entonces, el día de hoy el tema que vamos a ver rápidamente es titulado Sabiduría terrenal y sabiduría celestial. Santiago empieza este pasaje diciendo él, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Es como si él dijera, si alguno de ustedes es sabio, bueno, muestren algo, dejen saber que son sabios. Dice el versaje, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otra traducción traduce este pasaje así, dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. En la traducción en lenguaje actual. Y la Nueva Versión Internacional dice así, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con humildad que le da su sabiduría. O sea que si, eso me da a entender que si alguien tiene sabiduría, hay una forma de conducirnos según la sabiduría que hay en nosotros. Ahora, en los versículos anteriores, Santiago vino hablando acerca de la forma de hablar. Y él habló acerca de la manera correcta que tenemos que hablar. Ahora él está enfocado en la manera correcta de conducirnos en esta vida. Por lo tanto, la manera de hablar y la manera de comportarnos o conducirnos en la vida tienen que ir a la par, van al unísono,
van en el mismo carril, están en plena sintonía. Ahora, la verdadera sabiduría es aquella que mantiene un perfecto equilibrio entre lo que se habla y lo que se hace, o entre lo que se dice o cómo nos comportamos. Porque a veces alguien puede hablar muy bonito y decir ciertas cosas, pero viven diferente y hacen otras. ¿Tú sabes cómo le llama el Señor a esos? Hipócritas. Y así eran los fariseos y los escribas. El Señor dijo de ellos: oigan lo que dicen, pero no los imiten, porque ellos dicen, pero no hacen. Santiago se refiere aquí, en este pasaje, a un maestro práctico, con experiencia, con habilidad, no a quienes se estaban considerando como maestros o se proclamaban maestros sin serlo. Aquí él está calificando al sabio y lo considera como alguien que es entendido, alguien que sabe, que es instruido, un versado, alguien que es un docto, un ducho, alguien que sabe cómo conducirse en la vida. Y por supuesto, él está hablando para creyentes. Él está hablando a cristianos de una iglesia en particular. Y él tiene que hablar esto porque él se da cuenta que dentro de la iglesia algunos querían hacerse maestros a sí mismos. Eso ya lo vimos en los versículos anteriores. Y por esa razón, por el hecho de quererse autoproclamar como maestros, ya no eran sabios y tampoco eran entendidos. Y para demostrar la realidad del verdadero maestro, él introduce una verdadera prueba. Él es como que si está elaborando un test y está diciendo: bueno, voy a darles una prueba para que ustedes puedan ver, para ver si ustedes van a pasar esa prueba, si son o no son sabios. Y lo primero es evidenciar su capacidad por medio de su conducta. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te conduces en la vida? ¿Qué es lo que haces cuando tu padre o tu madre no están cerca de ti? ¿Qué es lo que haces cuando tus cónyuges no están cerca de ti? Él está dando como una prueba. Entonces no se mide a la persona por lo que habla, sino por la forma de vivir. El verdadero maestro es alguien que enseña tanto o más con el ejemplo que con la palabra, que con lo que dice. Ahora, al creyente que se considera sabio y entendido, se le demanda que muestre esa realidad por medio de una buena conducta. Y la forma de mostrarlo es por esa buena manera de vivir. Como dice el pasaje: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y él dice: que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces la forma de mostrar si alguien tiene una sabiduría va a ser por su conducta. No se trata de alguna acción en particular, no se trata de hechos esporádicos que hagamos aquí o allá, sino la forma cotidiana en la que nos desenvolvemos en la sociedad, en la familia, en el trabajo, en la iglesia o donde estemos. Es la forma como nos conducimos donde estemos. Ahora, no es sabio aquel que conoce mucho, sino que es sabio aquel que vive conforme a la voluntad de Dios. Ese es el sabio. Yo pienso que en esta vida las obras, o sea, lo que hacemos, son las que ponen de manifiesto la verdadera sabiduría y capacidad. Pero cada vez que hacemos una obra o nos conducimos por lo que hacemos, por lo que vivimos,
eso que hacemos tiene que ser hecho con humildad. No lo hacemos para alardear, no lo hacemos para que nos vean ni nos aplaudan, lo hacemos porque es nuestro deber, lo hacemos porque es lo correcto, lo hacemos porque eso lo quería el Señor en lugar mío, por eso lo hacemos. Hay que hacer eso en humildad. Dice el pasaje de Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esa palabra mansedumbre también puede ser traducida como humildad. O sea, lo que tú haces, hazlo con humildad. No para ser visto, no para recibir los aplausos, no para que te echen flores, sino como tiene que serlo. ¿Qué dijo el Señor con respecto a esto en Mateo 5:5 cuando habló acerca de las bienaventuranzas? Él dijo: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Ahora, la mansedumbre o la humildad no se expresa por sumisión a un mandamiento, sino por la comunión o la relación que el cristiano tiene con su Señor. Por eso se expresa. De hecho, Pablo, que era un hombre perverso, malo y cruel, antes de que Dios lo transformara, él dijo lo siguiente cuando habló a una iglesia, la iglesia de Corinto. Y él dijo: yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. Entonces, una evidencia clara de las obras que tú haces es cuando tú eso que haces, lo haces en humildad para agradar a Dios. Pero dice el versículo 14 de Santiago 3, pero, ese pero no es un pero bueno, es un pero malo, es el pero de la sopa. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Pero sí tienen celos amargos. Ese pero sí no es una posibilidad, sino más bien la afirmación de una existencia. En realidad, en ellos había eso que le está diciendo. Entre los cristianos había algunos que en vez de tener un corazón lleno de sabia mansedumbre, estaba lleno de celo amargo, estaba lleno de un celo dañino. Y los celos amargos son muchas veces envidia que amarga el corazón de aquel que desea poseer lo que no tiene, de poseer lo del otro y no lo alcanza. Entonces provoca eso rivalidad generada con toda seguridad por la envidia. Nosotros hacemos bien en tomar un tiempo y autoexaminarnos cada día y ver lo que hay en nosotros. Ahora, este tipo de maestro que no tiene un corazón lleno de sabia mansedumbre, según Santiago, no era la persona más apta para enseñar a otros por lo que había en su corazón. Acuérdense que habían maestros que se habían proclamado maestros y les gustaba enseñar. Los maestros eran venerados, respetados, los honraban. Y esa gente quería eso, querían ser respetados, honrados, venerados, aplaudidos. Pero ellos se habían proclamado maestros a sí mismos. Y eso traía una disposición contenciosa del corazón. Estos debían dejar
de vanagloriarse en lo que creían ser y no lo eran. Una jactancia semejante es, como dice el mismo pasaje, es mentir contra la verdad. Dice el pasaje que hemos leído, el versículo 14, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes. Y luego dice, y mientan así contra la verdad. Y en el contexto que estamos leyendo, esto tiene que ver con una mentira directa, no en palabras, sino en conducta contra la verdad del Evangelio. Estos maestros, en otras palabras, eran incapaces de oírlos con humildad. Estos maestros contenciosos, arrogantes, envidiosos, llenos de amargura, con corazones llenos de celos, aún al día de hoy, han hecho un grave daño a la iglesia. Han causado divisiones, han arrastrado gente tras de sí, han desviado a los fieles por ese ejemplo de mala conducta. Entonces, Santiago está como desarrollando y está dando la descripción de aquellos que tenían una forma de conducirse en esta vida. Y estos hombres creían hacerlo con una sabiduría. Pero mira lo que dice el versículo 15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. ¿Con qué clase de sabiduría nosotros nos conducimos en esta vida? Aquí hay una. Esta es una sabiduría, según lo que tenían estos maestros, que era terrenal, natural y diabólica. Y la sabiduría a que se refiere Santiago para estos hombres era mero conocimiento que se manifestaba en una forma de hablar desmentida por la conducta del que trata de constituirse en maestro. Esta era una sabiduría, según Santiago, falsa, porque la verdadera sabiduría es la que viene de lo alto, la que viene de Dios. Esta no era la sabiduría con la que Dios estaba agradado, con la que Santiago estaba agradado. Dice en Santiago 1:5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Ya tuvimos el ejemplo de Salomón. Iba a gobernar una nación, tenía un gran desafío por delante, y lo primero que hace, Señor, dame sabiduría para gobernar esta nación. Tú no sabes qué carrera tomar. Tú todavía no sabes si él o ella va a ser tu cónyuge. Pídele sabiduría a Dios, que Él guíe tus pasos, para que no lo hagas conforme a tus intereses, para que lo hagas conforme a Dios. ¿Estás buscando un trabajo? Pídele sabiduría a Dios, que Él guíe tus pasos. El origen de la sabiduría que se menciona en estos versículos no es una sabiduría celestial. Dice Santiago 1:5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tal vez tú no tienes sabiduría, es porque nunca le has pedido eso a Dios. El Señor dice, pedid y se os dará. Por supuesto, antes que Él te dé, debes ponerte a cuenta con Dios.
El origen de lo que habla Santiago en estos versículos primeros del capítulo 3, del versículo 13, no es una sabiduría celestial. ¿Y por qué estoy tan seguro que no es celestial? Por lo que produce. ¿Qué produce? Celos amargos y contiendas. La falsa sabiduría produce, o viene más bien, o procede del orgullo humano y no de la gracia divina. Procede, en otras palabras, de abajo. No viene de arriba, viene de abajo. Y esto es del mundo, lo que significa que es contrapuesto u opuesto a lo que es celestial. Y en este versículo número 15, Santiago usa 3 adjetivos para describir a esta clase de sabiduría que la mayoría de la gente en el mundo la tiene. Dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Y luego dice, es terrenal, natural, diabólica. Así la describe. Sin mucha cosa él entra, esta es la sabiduría que tiene esto. ¿Qué quiere decir terrenal? Bueno, que es mundana, que es de este mundo. No está enfatizando que viene de lo alto, que viene del cielo, que es de este mundo, es mundana. Es propia de los hombres que viven en el mundo y que no han sido transformados o regenerados por el Espíritu Santo. Esta clase de sabiduría se opone a la celestial, a la que viene de arriba. Es una sabiduría de este mundo. Así la describe él. Es terrenal. Luego dice que es una sabiduría natural. Otras versiones traducen esa palabra natural como animal. Y eso hace un énfasis para describir la propia naturaleza humana que surge de la condición natural del hombre que ha caído, que está separado de Dios, que es incompatible con aquella que surge o procede del Espíritu de Dios. Es una sabiduría no solamente terrenal del mundo, sino que es una sabiduría natural o animal. Primero de Corintios 2:14, cuando el apóstol Pablo habla a esta iglesia, él dice lo siguiente a estos hombres, dice, pero el hombre natural, el común y corriente, la gente de ahora, no acepta las cosas que son las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad o son una locura y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Tú le predicas a alguien el evangelio y ¿qué está hablando? No lo entienden. Y uno lo reciben por educación, por respeto, pero no lo aceptan. Así hay muchos. El tercer adjetivo que utiliza Santiago para describir esta sabiduría es que es diabólica. Un hombre puede tener cierta clase de sabiduría para conducirse en la vida y para actuar en este mundo. Pero si no tiene la sabiduría celestial, la que viene de arriba, la de Dios, tiene esta. Y dice, es diabólica. Eso quiere decir demoníaca, procedente e impulsada por los demonios. Y tú ves ahora a la gente en los negocios. Tú ves ahora en las familias.
en la juventud. La gente no elige, no escoge algo conforme a Dios, escoge algo conforme a lo que ve, a lo que le conviene, a lo que le interesa. Hay un extraordinario libro que yo recomiendo que lo lean, que se llama El progreso del peregrino, escrito por Juan Bunyan. Dicen que ese libro es el libro más leído después de la Biblia. Y en ese libro, en las primeras páginas, después que sin gracia o cristiano sale de la ciudad de perdición y cae en el pantano de la desesperación, sale todo enlodado, con fango, sucio, maloliente. Antes de que, cuando apenas él salió de la ciudad, se encontró con un hombre llamado Evangelista. Y Evangelista le dice, mira, tú quieres ir a la ciudad celestial, quieres ir a la vida eterna. Sí, yo quiero, dice él. Dios le abre el entendimiento y dice, ¿por dónde es? Ve por allá, ese es el camino. Y Evangelista le muestra el camino. No te desvíes, ve por ahí. Después que sale de la ciudad, él se encuentra con este fango y cae en el fango. Sale del fango y se encuentra con otro hombre. A este personaje Juan Bunyan lo llama sabio según el mundo. Dice que era un hombre elegante, que hablaba bien, que convencía. Y le dice, pero Señor, ¿usted qué hace aquí en este mundo? Ay, es que estoy con esta carga, porque el hombre iba cargado, pero yo lo veo que está hasta usted sucio, maloliente y con esa carga. ¿Y quién le dijo que vaya por este camino? Un hombre que se llama Evangelista me dijo que vaya. No, ese no es el camino. Yo le voy a mostrar otro camino. No vas a pasar todo lo que estás pasando, vas a disfrutar de tu viaje, esa carga va a ser más ligera. Lo cierto es que sabio según el mundo, ¿sabe lo que pretendía él? Desviarlo del camino. Cuando la gente oye un consejo que es según este mundo, el cristiano lo que hace es desviarse del camino que Dios ha trazado para esa persona. Por eso, mira bien a quién estás oyendo. Si tú estás oyendo lo que Dios dice, vas bien. Pero si tú estás oyendo la voz de tu pana, de tu novio impío, de lo que dice el artista de Hollywood, ten cuidado. Porque este hombre, después que fue desviado del camino, llegó a un mal camino y llegó al Sinaí. Y los truenos, los relámpagos, el terremoto lo asustó y tenía miedo. Y cuando sale de ahí se vuelve a encontrar con Evangelista. Y Cristiano se avergüenza. ¿Y qué tú haces por este camino? Yo no te mandé por aquí. Y dice, me engañó sabio según el mundo. Ten cuidado a quien escuchas. Ten cuidado. Esto me lleva al versículo número 16, donde dice Santiago lo siguiente. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Mira, la primera dificultad que provoca la sabiduría carnal son celos. Los celos es una manifestación de una rivalidad ambiciosa. La vanidad y el orgullo son evidentes en ellos. Pero el segundo elemento contrario a la sabiduría divina ya no solamente es los celos, sino también la ambición personal. ¿Qué es la ambición personal? No es otra cosa que interés personal, egoísmo. Hacemos algo pensando en nosotros, no en los nuestros.
hacemos algo pensando en nosotros, no en los demás. Y la tercera manifestación que dice el versículo número 16, dice, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión. Una persona que no tiene sabiduría según Dios es una persona confundida en este mundo. No sabe qué hacer, hoy dice sí, mañana dice no. No camina bajo principios bíblicos. No tiene una meta clara en la vida. En su vida lo que hay es desorden, agitación, provocado por el ansia de los que enseñan sin haber sido llamados para ello. Finalmente, la falta de sabiduría en este versículo conduce, como dice la Escritura, a toda cosa mala. En otras palabras, a una obra perversa o ruin. Todo aquello que es estéril, inútil, lo que no produce ningún fruto a los ojos de Dios. Y el versículo 17, Santiago presenta la otra cara de la moneda. Ya no habla de la sabiduría terrenal, que es animal o natural y diabólica. Habla de otra sabiduría, y es a la que yo quiero referirme brevemente. Dice el versículo 17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Bueno, esta sabiduría a la que habla Santiago, tú sabes de dónde procede, ¿no es cierto? Procede de Dios, viene de lo alto. Y Santiago utiliza 8 calificativos para describir esa clase de sabiduría que todos deberíamos anhelar tenerla. Esa sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios. Esa sabiduría que es celestial. Y lo primero que dice es, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Pura. Eso quiere decir que esa clase de sabiduría no está contaminada. Está libre de toda pasión humana, de todo error, de todo pecado, de todo egoísmo. Es una sabiduría pura. Y esa sabiduría no puede estar presente en la persona que no ha sido transformada por el poder de Dios. No puede estar presente en la persona que no ha sido regenerada. Esa sabiduría pura es una característica del cristiano. Nada más. Es una sabiduría que es contrapuesta, que contradice lo que dice la sabiduría terrenal o humana. El segundo calificativo que le da Santiago a esta clase de sabiduría que viene de lo alto, dice él, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Y este aspecto lo que hace es determinar la actitud del creyente, el carácter del creyente. Un temperamento que es controlado por la paz. Dice el Señor en Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. En otras palabras, el que posee esa clase de sabiduría es como dice este versículo, es un pacificador. Es alguien que no le gusta el conflicto, que no le gustan los problemas, que evade las discordias, que no le gusta estar metido en cuentos ni en chismes. Es alguien que, en otras palabras, si no tiene una palabra para edificar al otro, mejor guarda silencio.
Pero hay gente que enseguida oye una noticia y va y cuenta el chisme. Ayer estábamos en una reunión y alguien me iba a, no, me iba a mandar un mensaje. No me envíes eso, le digo yo. No me envíes, no necesito leerlo. ¿Para qué yo quiero un mensaje que me va a contaminar? Alguien dirá, no, para que esté apercibido. No. Si yo hago lo correcto no tengo por qué tener temor. Proverbios 3, del 3 en adelante, dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que deseas se compara con ella. Larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Está describiendo aquí la Biblia de una persona que es un pacificador y que se caracteriza por tener sabiduría. Pero Santiago continúa describiendo la sabiduría como para que estemos seguros y podamos identificar, no, esta es una sabiduría celestial. Y luego dice él que esa sabiduría es amable. Y amable quiere decir que eso de parte de Dios, ese don o esa gracia de Dios es algo bueno, es algo afable, es algo comprensible, razonable, considerado y considerado en todas sus opiniones. El sabio conformado con la sabiduría divina evita considerar su opinión como la única opinión posible y considera que el pensamiento de otros es válido. O sea que es alguien que se da tiempo para escuchar a otros. No solamente hace prevalecer lo que él cree o sostiene, porque esa persona entiende o sabe que el otro puede saber más. El otro le puede enseñar algo. Es alguien que ha aprendido a oír. Pero también esa sabiduría es condescendiente, que quiere decir esto, que es comprensiva, abierto a razonar, es dócil, persuasiva, complaciente. Cuando alguien es condescendiente, esa persona condescendiente, ¿sabe qué? Puede trabajar con cualquiera. Cuando la persona no es condescendiente, esa persona no trabaja con cualquiera. Quiere excluir a aquel que no le simpatiza tan bien. Pero dice el versículo número 17 de Santiago 3, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, y luego dice, llena de misericordia. Llena de misericordia. Yo creo que nuestro mundo necesita cada vez más gente que sea misericordiosa. La gente está tan apurada en su diario quehacer, en su vida, en sus negocios, en su trabajo, que se olvida de hacer misericordia. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra misericordia? La palabra misericordia es una palabra latina. Y la palabra misericordia viene de una palabra o una raíz que es misere. Miser, que significa miseria. Y cordia, que significa corazón. La persona que es misericordiosa hace pasar por su corazón la miseria del otro. Es como decimos nosotros, me pongo en los zapatos. Hoy a veces no nos interesa el problema de un vecino, de un familiar, de un amigo.
Porque estamos tan ensimismados, somos tan egoístas que solamente queremos nuestros propios intereses. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que esta sabiduría debe estar llena de misericordia, el que tiene misericordia es alguien que tiene compasión hacia aquel que está en necesidad. Y solo puede existir misericordia cuando hay gente miserable o hay gente que está en miseria, en dolor, en aflicción, en problemas más grandes que los tuyos. Solamente ahí es la oportunidad de mostrar misericordia. Si tú ves el ejemplo grande de misericordia fue nuestro Señor Jesucristo. Él no fue indolente ante los enfermos, ante los hambrientos, ante el ciego, ante el paralítico, ante aquel que quería oír la verdad. Él no fue indolente. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. En todo caso, cuando alguien tiene misericordia, se trata de un amor incondicional. Es un amor que no está esperando que me paguen el favor, lo que yo he hecho. Es un amor incondicional, orientado hacia quienes nunca probablemente merecían tal afecto. ¿Sabes que Dios ha mostrado misericordia contigo y conmigo? El mismo hecho de que tú estés aquí esta mañana es una forma misericordiosa que Él ha tenido de venir, que tú vengas para que oigas la palabra de Dios. Él te permitió descansar, reposar, desayunar y te trajo. Y te trajo para que oigas su evangelio, su palabra. Dios es misericordioso. Cristo es misericordioso. Y sus hijos debemos de ser misericordiosos. Pero aparte de esto, el otro calificativo que le da Santiago es que la sabiduría debe tener buenos frutos y es una sabiduría que viene de lo alto. Y los frutos son frutos de justicia y son frutos que evidencian la realidad de una vida transformada por el poder de Dios. Dice el versículo número 17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Qué frutos? Por supuesto, son frutos de justicia que son el resultado de una vida que ha sido transformada y cambiada por Dios. ¿Sabes que Dios se especializa en cambiar a la gente? Cuando el hombre oye el evangelio y a través del evangelio puede ver a Cristo y lo ve en la cruz y ve que aquel hombre que vivió esta vida sin pecado, en pureza, agradando a Dios el Padre, haciendo el bien, está en la cruz tomando o llevando mis pecados, mis enfermedades, para que la ira de Dios, en vez de caer sobre mí, cayera sobre él. Cuando Dios abre el entendimiento del hombre y el hombre comprende eso, entonces nosotros vamos a dar buenos frutos como el resultado de una vida transformada que ha entendido el evangelio. Pero el otro calificativo que le da Santiago es sin vacilación, y eso quiere decir que es una sabiduría que es imparcial, sin incertidumbre, no dividida, no separada, no hace distinción o acepción de personas. No era como cuando venía el rico y le decía, siéntate aquí, y al pobre tú espera por allá. No. Trata a todos por igual. Y finalmente le da la otra descripción de esta sabiduría, que es sin hipocresía. Dice el versículo 17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía.
Es decir, que no es hipócrita. Es una vida transparente. No tiene nada que ocultar. Yo te pregunto, el celular que tú tienes, ¿lo puede ver tu mamá? ¿Lo puede ver tu papá? ¿Lo puede ver tu cónyuge? Oh, no toques mi celular. ¿Qué escondes? Esa sabiduría es una sabiduría donde hay transparencia, no hay nada que ocultar. No es que tiene apariencia de piedad, no es que parece piadoso, no es que parece cristiano, es cristiano. Es piadoso. En otra palabra, es aquel que actúa a cara descubierta, sin tapar nada ni maquillar nada en la forma de obrar. Finalmente llega el versículo 18, donde dice lo siguiente, dice, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Mira, querido hermano y amigo, aquellos hombres o mujeres que caminan haciendo la paz, o que como la Biblia llama, son pacificadores, que siembran en paz, esas personas van a levantar una cosecha de justicia. El obrar sabio, el caminar de una manera sabia en esta vida, produce buenos frutos, producen acciones que concuerdan con la justicia de Dios. La sabiduría que es de Dios produce justicia y esta a su vez da los frutos correspondientes de esa justicia que viene de parte del Señor. La misión del creyente es sembrar. Por eso dice este texto, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra. La misión del creyente es sembrar. Y ese sembrar es una actividad, o al menos debería ser una actividad permanente, no solamente los domingos. Permanente, durante toda la vida. ¿Qué estamos sembrando? Paz. Justicia, dando frutos de justicia. ¿Recuerdas el texto? Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Traigo una palabra de aplicación en esta noche, en esta mañana para terminar. Todos queremos vivir esta vida de una manera en que nos vaya bien. O al menos queremos de pensamientos que Dios se agrade con la forma en que yo vivo. Pero siempre hay algo en nosotros que impide eso. En unos más que en otros. Aún los cristianos, como decía Pablo, tenían lucha. Y el bien que quería hacer, ese no lo hacía. Y el mal que no quería hacer, ese hacía. Pero en el momento que el cristiano es dominado o gobernado por el Espíritu Santo de Dios, esa persona es diferente. La persona que ha sido transformada, renovada, cambiada por Dios, va a caminar en esta vida de manera diferente. ¿Tú quieres días mejores para ti? En tu propia vida, en tu familia, para tus hijos. Bueno, trabaja con tu propia vida y trabaja con los que te rodean. Trabaja con tu cónyuge, trabaja con tus hijos y muéstrale, háblales lo que oyes, lo que entiendes. Acuérdate que hay dos clases de sabiduría. La terrenal, que es diabólica,
mundana, animal. La que es de este mundo, con la que la gente viene a este mundo. Que como dije, los vuelve sabidos, no sabios. Y la otra sabiduría es la que viene de lo alto, la que viene del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dios le llama una sabiduría celestial, que es contrapuesta a la humana. Y esa sabiduría tiene ciertas características, que es lo que hemos visto. Pero si tú no tienes esa sabiduría, pídesela a Dios. Y dile, Señor, yo quiero caminar esta vida con sabiduría. Quiero agradarte. Quiero que me vaya bien. Dame la sabiduría que no tengo. Si tú se la pides a Dios, Él te la va a dar abundantemente y sin reproches. Vamos a orar en esta mañana.